7 de la tarde, 2 minutos, la hora de la conversación. En el capítulo de hoy, el queridísimo Russo Berea. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola a todos. ¿Cómo están? Hola. Le voy a contar, el ruso está empilchado a lo Russo Berea. Tiene una campera hermosa de cuero, hermosa, anillos, describite. No es el Fashion Week. Contá, porque me encanta el ruso de Berruso. Bueno, lo poco que salgo ahora, pues estoy en otra historia, no me enchulo. Trato de seguir siendo esto. Si me ves por Avellaneda caminando para ir de compras, me verás en las Crocs y con tremendos buzos gigantes y cosas que me hagan comodidades. Ahora, si me expongo ante estas alternativas, siempre fui esto. Muy bien. Antes vivía así. Así. Todo el tiempo. ¿Cuál fue la mejor campera de cuero que tuviste, que fue tu piel? No sé si la mejor. Por ahí la mejor es esta, que la hace encima uno acá, Di Ferruhait, Frankie Franquino, pero la primera que pude tener. Esa. No se podía comprar una campera de cuero. Era muy caro tener una campera de cuero. ¿Cómo fue? Y las Scott, a las cuales anhelábamos nosotros, que eran las Perfecto, by Scott, que eran las que tenían los Ramones y las que tenían todos los muñecos en serio, eran imposibles. Había que traerlas de Nueva York. Y carísimas para lo que era ese nivel. Y después hay otra cosa, elegir una campera o elegir discos era un tema también, pero ya no de cuero solamente, o sea, vestirte, porque siempre ahora se discute mucho si la ropa está cara, si no está cara. No se vivía tan fácilmente viajando, ni se llegaba tan fácilmente al exterior. Entonces había ciertos lugares donde se podían conseguir ciertas cosas. Por ejemplo, los jeans, los Lío, los Levis, y que venían gastados y lavados. Estoy hablando de la prehistoria, a ver si me entienden. La gente andaba con pieles, con palos, y se mataban entre ellos para comerse cuando yo explico esto. O sea, ¿qué año era? Año real de esto. 60 y picos, 70. Yo soy 57, entonces calculen esto. Fin de los 60, principio de los 70, había una galería que era la Galería Internacional, donde podías ir a comprar ciertas cosas. Los discos ni te cuento. En unas épocas las compañías de discos se animaban a editar muchas más cosas. Es más, tengo cosas hoy muy difíciles de explicar, que una compañía haya editado simples de Dr. Feelgood, una banda de Essex, del condado de Essex, de Cambie Island, de Inglaterra. Tremenda banda de rhythm and blues. Es casi imposible de pensar hoy, porque los cráneos que manejarían esto dirían: esto no se lo vendemos a nadie, ¿a quién le importa una banda como esta que viene de un sucucho en el fondo allá? Vos decís, perdóname, editoras argentinas eran. Exacto, las que, sí, estoy hablando. Claro. No, olvídate de comprar un disco sí, importado. por eso te digo, porque era el disco imposible. importado era 2 o 3 lugares, que nadie piense en lo que vino después, pero el único era el agujerito. El agujerito, claro. Y en el agujerito sí que te encontrabas con tipos como Nichenson, que eran la cosa más hermosa que te podías encontrar, porque sabían en serio. Estoy hablando de un DJ, pero que aparte uno de los capos. Y encima era entrar a la Galería del Este, claro. Un lugar donde el olor era otro, donde las chicas eran otras. Se hablaba de otra manera, y te podías encontrar enfrente del agujerito, donde estaba el bar, y estaba como esa especie, no puedo decir de placita, pero sí de lugar íntimo, a Federico Peralta Ramos. Y vos eras un nene de 13, 14 años que había juntado los mangos para pagar un disco, que era un jean o un disco, una campera o un disco, la noche del sábado o un disco. Entonces, y te encontrabas a Federico Peralta Ramos con toda su locuacidad. Estamos con el Russo Berea. ¿Cuándo vos sentís, voy a ser poético, que te parís a vos mismo, que nace lo que vos un poco querías ser, el Russo Berea? ¿Cuándo nacés vos en tu identidad? Es que lo que yo quería ser era un futbolista. No esta cosa que apareció en los medios, que nunca deja de ser un futbolista. Daría la mitad de mi piel por un partido de fútbol. No tengo caderas, reemplazo de las 2, no tengo meniscos, los 4 afuera. Tengo demasiados inconvenientes para mis 69 años, pero la realidad es que hoy veo gente de mi edad que sigue jugando al fútbol y es una cosa que me pone en otro lugar. No quiero ni mirarlo eso.
La cuestión mediática es una cuestión tan casual y no buscada, y después sí, me aferré a todo eso porque me encontré que era el lugar preciso, en el momento preciso y en el tiempo preciso, porque yo estaba dejando de jugar, ya las piernas no me daban. Y ese post futbolista... ¿En qué equipo estabas en ese momento? No, arquero. Yo ya jugaba en el interior los fines de semana, jugaba los regionales, el fútbol chacarero. Por plata ibas los fines de semana. ¿Eras buen arquero? Podría haber sido un buen arquero, y si hubiera dado continuidad podría haber sido un muy buen arquero. Llegué a ser un buen arquero que se quedó entre las lesiones en la mediocridad. No perdía mano a mano, era un dominador del área grande, era un imitador de Gatti, pero así a rajatabla. Tenía una gran pegada, o sea que no tenía mal juego aéreo. Por ahí no era el atajador, el volador o el que supuestamente le vendieron a la gente como serio, ¿verdad? Porque viste que están entre los serios y los payasos. Eso es otra de las barbaridades nuestras, pero tanto para discutir de fútbol. Podría haber sido un buen arquero, pero te postergás, te lastimás y te postergás, te lastimás y te postergás. Entonces, en su momento tuve que entender de que lo que me había pasado era lo que tenía que ver cómo lo consumía conmigo mismo. Yo quería seguir siendo futbolista, pero me mancaba. Y después competís, y cuando competís te pueden ganar. Que esa es otra de las cosas que también sería bueno explicar, ¿no? Porque parece que no se puede perder. Y si hay algo que te enseña al competir, no es a perder, es a entender que te pueden ganar. Y eso es otra cosa, porque cuando vos dejas todo y te ganaron, hay una cosa de tranquilidad en tu vuelta, aún en la amargura. Diferente a todo esto que se vende, ¿no? Estamos con el ruso Berea. Y Nacho. ¿Y cómo fue, Ruso? ¿Cómo era? Contanos alguna de la vida del arquero proletario, del fútbol chacarero. ¿En qué ciudad? ¿Cuánto tiempo de viaje? Si era que jugabas, por ejemplo, para un club, o según el semestre, o el bimestre, o el cuatrimestre. Porque estás federado, entonces tu pase lo tenés que presentar, sí. Tiene que ser parte de un club, tenés que estar inscripto y todo. Jugué en un equipo de San Clemente del Tuyú, por ejemplo, una liga bien de la costa. Pero después jugué en el Social Mar de Ajó y fui campeón en el Social. El primer año que el Social Mar de Ajó sale de la Liga de la Costa, claro, y va a la Liga de Madariaga. Jugar en la Liga de Madariaga era como que te enfrentabas a un montón de equipos con otra capacidad de dinero para tener otro tipo de jugadores, y un equipo de Mar de Ajó que pelee el campeonato y le gane el campeonato al León de ese momento, así llamaba el club, al que enfrentamos, era como toda una cosa. Pero esto ya con 30 y pico de años y con unas rodillitas que sonaban como si tuviera unas castañuelas en las piernas. Entonces, después jugué en otros lugares, en el Martín Irigoyen, de un pueblo pasando Junín. Ahí perdimos con el clásico rival, no solo el clásico, sino que perdimos el campeonato por un punto. Fue una decepción muy grande. ¿Escribiste todo esto vos, Ruso? No, ni pedo, no. Escriben los Marechal, dejate joder, no. Pero explícame, ¿por qué no escribiste esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no escribiste lo que era estar en un micro yendo a jugar el partido? No, te puedo contar que nos cambiamos en un camión jaula en el pueblo donde había nacido. Tendría que ponerme de pie, pero estas cosas no se hacen, y ahora que hay cámaras en las radios, peor todavía. Donde nació Gastón Perkins. Que vi a Gastón Perkins y me temblaban las piernas porque tenía el reflejo de mi padre. Mi padre no era un fanático del automovilismo, era un fanático del deporte, había corrido, o sea, había sido ciclista, jugó básquet barrial, federado, de eso que terminás a los paraguasos en una final y todo lo demás. Jugó para Sportivo Barracas en contra de Terremoto Barracas. Sigo hablando de la época del trogloditismo. Y ver a Gastón Perkins llegar a ese lugar donde íbamos a jugar. Contá para todos, Gastón. Gastón Perkins, piloto, un gentleman, uno de esos tipos de la prosapia en donde la aristocracia todavía jugaba otro juego, no el rol de ser aristócrata y oligarca. El oligarca era una cosa, el aristócrata era otra. Si bien con el dinero nunca se iban a portar bien, la realidad es que el aristócrata tenía un sentido de vida. O sea, un aristócrata conserva la escalera de mármol. Un oligarca la rompe y pone una de metal para que parezca un loft. Para entender medianamente cómo es entre una cosa y la otra.
En ese punto me parece interesante marcar que un tipo como Gastón Perkins, que encima tenía una manera de hablar y todo, era mi viejo fascinado, porque encima un tipo de casi 2 metros que corría en un Renault Dauphine y andaba fuerte. Bueno, formó parte del Nürburgring argentino, de los 3 torinos haciendo lo que hicieron y consiguiendo esa gloriosa ubicación, con Fangio como cabeza de grupo de toda esta historia. Y me lo encontré ahí, a ver si los puedo ubicar. Las botas de Gastón Perkins eran el valor de la casa de mis viejos. Claro. La campera con la que fue ahí en la choriciada, al costado de la cancha, donde no había tribunas, donde no había nada. En ese lugar llegamos nosotros con el Martín Irigoyen a disputar un partido de esos, pero bien de pueblo y bien chacarero, y nos cambiamos en un camión jaula. ¿Te agarrabas a trompadas? No, me agarré 2 veces y me sentí como el culo. Mal, pero mal, muy mal. Una en Talleres de Escalada en el año 82, peleando el descenso con una tensión muy grande, con casi 8 meses sin cobrar, con pibes desesperados que entraban al vestuario llorando porque tenían familia y las mujeres le decían seguí jugando al fútbol, no vengas más acá, con toda una situación tremendamente dramática y eso termina cayendo en la idiotez de uno. Y bueno, fui idiota un par de veces. No me tendría que haber peleado. Estamos con el ruso Berea, porque vamos a hablar 8 horas en un programa Omnibus. Vamos a acelerar la línea de tiempo. Quiero que cuentes, contale a la Colo, contale cuántos años tenés vos. 22. La heavy rock and pop. Yo te puedo contar que era estar en el Taunus de mi vieja y no bajarme del auto, me tenía que bajar, pero vos lo estabas escuchando al ruso Berea y cuando te pasa que estás escuchando y el ruso no te dejaba bajar porque tenía una forma de decir y de contar y vos te estabas ahí. Contale a ella que tiene 22 años, ¿qué fue eso? Bueno, imagínate una radio hace 40 años atrás, un poco menos. No, 40 años, ya pasaron los 40 años. En donde todo el esquema radial estaba tirado a la basura y se planteaba no solo desde la comunicación de los que salían al aire, no solo de la música, que era una música de rock. Este país siempre ha tenido mucho rock y lo va a seguir teniendo a pesar de los que quieran jugar otros juegos. Y en ese lugar los mismos músicos hacían separadores. Había un dueño, Daniel Greenbank, sabrás de quién te hablo. Sí. Que jugó en los primeros por lo menos 8 años Pasillos de Libertad. Después es un negocio y crece y se vende a corporaciones y entonces todo lo que era sueños, locura, baños que no te podría comentar qué cosas pasaban, narices más o menos empolvadas, juegos patéticos, olores dulces o olores no tan dulces, bandas de rock y todo lo que te puedas imaginar. En todo ese juego, después aparece una corporación y antes de ir a un recital tenés que dar tu documento para que te anoten en una ART. Entonces ya la cosa es completamente... En esa locura primera, un tipo que le vendía discos, era yo, entre tantos otros que vendían discos, le ofrecieron hacer un programa a la noche que se llamase Heavy Rock and Pop. Rock and Pop era la radio, heavy por lo pesado y también por el heavy metal. Y me lo imaginé como vida pesada, porque desde el primer día puse blues. El blues, el rock no hubiera existido sin el blues. Y de ahí en más, cualquier cosa que sigamos tiene que ver. Y también era heavy, porque los blueseros nos hacían sentir placer desde el canto del dolor. Un bluesero que canta su tristeza. Y uno dice, puta, mirá lo que hizo Buddy Guy, mirá lo que tocó este tipo, mirá lo que dijo. Y por ahí te está cantando lo peor de la vida de ser un esclavo. En esos puntos me parece interesante. En esa locura apareció un programa como el nuestro, y a la noche se transformó en algo que no esperaban, porque Rock and Pop a la noche no tenía una medición muy fuerte y terminó siendo uno de los programas más escuchados. Es más, Rock and Pop tiene 40 años, hay programas que duran 20, 25, increíbles, inolvidables, personajes desde Lalo Mir hasta la Negra Bernasi, desde Mario Pergolini, Bobby Flores, que ha estado acá, sí. Y podría seguir nombrando muchísimos más, no quiero quedar mal con nadie, sino que en el medio de eso, en menos de 6 años, el Heavy Rock and Pop se convirtió, y pasábamos lo que no se escucha en otra radio. Y entonces, ¿qué pasó?
logramos que a las 9 de la mañana los caretas que no hubieran puesto Motorhead ponían Motorhead. Y los caretas que no hubieran hecho notas con Mustaine terminaran muriéndose por hacer una nota con Mustaine. Y ese es el mayor de los logros del heavy rock and pop. No solo que te escuchen, sino que sonara una música que es la música clásica del futuro, el heavy metal. ¿Y cuántos años fueron, Russo? 6 radiales, porque en realidad es del 90 al 95, pero si los cuento es 90, 91, 92, 93, 94, 95. Del 1 de mayo al 28 de diciembre. Del Día de los Laburantes al Día de los Inocentes. Hermoso, hermoso todo. Y podríamos seguir con el Russo Berea. Quiero adelantar y retomar algo, porque yo les dije a los chicos, frenen, están hablando de Dibu Martínez, de un documental que documental aparece. Mañana se estrena ¿Tenemos ese un audio, pequeño Nacho? documental de Netflix que de alguna manera se llama Dibu Martínez, el pibe que atajaba el tiempo, ¿no? Que ataja el tiempo. El tipo que terminó haciendo feliz desde un lugar para infelices. No lo digo yo, que soy un arquero. Lo digo porque nuestro máximo ídolo dijo que era el puesto de los boludos. Si no estaba ese piecito, 7 millones de enfermetados gritando no vuelvan. En vez de 7 millones de enfermetados gritando somos campeones del mundo. Totalmente, y de hecho el disparador del documental, una de las primeras cosas en esos picaditos que se hacen en los documentales, viste, que te muestran rápido todo lo que van a decir, es ese por qué ahora todos los chicos quieren ser arqueros, cuando no le dan nada, todos quieren ir al arco, ¿no? Que hay un poco de ahí está la premisa. Contá, Nacho, Dale. presenta el audio, así, presentale al Russo Berea el audio. Mira, Russo, el Dibu Martínez, él lo había descubierto el Arsenal en 2009 en un sudamericano sub-17. Él se va en 2011 a Londres, a Inglaterra, lo lleva Wenger en ese momento. Estás obviando algo. A ver. ¿De dónde salió? De Independiente. Ah, bueno, listo. Claro, sí. Arranquemos del lugar. Perdón. Y Santoro es el que dijo, Sí, señor. déjenmelo, porque este chico es cosa seria. Claro, cosa que yo decía, el Arsenal lo había visto en el sudamericano. Pero Santoro lo lleva de un sub-15, de un mundialito en Mar del Plata, se lo lleva al orgullo nacional. Este es un audio, lo vas a escuchar medio con llovizna, con fritura, porque es de los viejos grabadores, subido a YouTube en una calidad media, pero se escucha bastante claro. Es una entrevista que le hace un argentino, fanático del Arsenal, la rescaté de un canal de YouTube que se llama Arsenal de América, y le pregunta al Dibu Martínez era el cuarto arquero del Arsenal. Esto es 2014-2015. Escuchá cuando le preguntan por la selección argentina y cómo se define él. Hace 11 años de esto, ¿oh? Escuchen. No, la verdad yo vengo trabajando hace años, jugué juveniles, yo tengo currículum de selección y yo sé que en estos clubes estoy metiendo para jugar y que el Tata me pueda ver. Este cambio de técnico me imagino que te ilusiona un poco, ¿no? Sí, no, yo con Sabela o con el Tata, con el que sea, yo jugando acá en el club y haciéndolo bien, tengo mucha posibilidad de ir, y más con el currículum que tengo con la selección. Así que no es ni muy pronto ni muy pasado, yo sé que tengo que jugar y hacerlo bien para que el técnico me lleve. Dibu Martínez, año 2014-2015, diciendo con el currículum que yo tengo en la selección. Había atajado un sudamericano sub-17. Y el chabón dijo, si yo atajo acá, voy a ir a la selección mayor. Hablaba de Sabela y Tata Martino. En la prehistoria, Russo, este audio. Sí, claro, lo que pasa que es entender los super yo. Por eso llegan a donde llegan y se convierten en lo que se convierten. Y superan lo que otros no pueden superar. Estos audios, como la manera de enfrentar adversidades, pues fue muy joven en Inglaterra. Irse a Inglaterra es pensar de que vas a llegar, te entrenás y ya jugás. Y lo prestaron creo que 6 veces. Sí. O sea, acá sería humillante, acá sería un pibe volviendo a la casa y diciéndole al padre no voy más, o el padre diciéndole no vayas más, te están boludeando, y uno muere frente a una computadora tratando de ser Beckham a las 6 de la mañana, casi sin dormir y con las ojeras por acá. En eso me parece interesante marcarlo y ponerlo, porque miren dónde está. Porque va a seguir, y no solo va a seguir, sino que mostró un montón de otras cosas que están ligadas a lo que vos te enfrentás todo el tiempo en un vestuario. Y ni te cuento, yo estuve en ese Arsenal, no en el Arsenal, pero estuve en el de Wenger cuando estaba Nelson Vivas, tuve la suerte de poder estar y almorzar con cierta parte del plantel, de cruzármelos, de ver cómo se marca esto de los jugadores lavándose los botines
y dejándolos en un lugar antes de entrar al verdadero vestuario. Hay un pre. Los jugadores sacándose los zapatos o las zapatillas que traen desde sus casas y entrando en pantuflas entre un hábitat y el otro. Vi una pileta a la cual en una pared tenías un reloj con botones y la subías o la bajabas de acuerdo a la cantidad de centímetros que necesitaba para hacer la recuperación los jugadores, llena de agua, tibia, y era una cosa. Y te estoy hablando de esto... Y hace 20 años. El 25 aniversario de Motorhead. Claro. Lemmy se murió hace más de 10, así que imagínate cuántos años hace. Jugaba Nelson Vivas para el Arsenal de ese Arsène Wenger. En esa locura, un pibe de 15, 16 años entra a competir y dice esto, ¿no? Hace 11 años atrás, con todo esto que le fue pasando. Bueno, está buenísimo eso. Hoy el ya ha consumido muchas cosas y en el fútbol a los pibes hay que ayudarlos, porque muchas veces la culpa del ya no la tiene solo la familia, que es muchas veces una gran culpable, sino también quienes los rodean y que ven en ellos solamente un número. Y no hablo de los entrenadores, hablo más de los representantes. Pero hoy un pibe sin representantes sería un huérfano ante un fútbol que te aniquila, te mata. Vamos a escuchar música y a la vuelta, ¿cómo está la selección para este mundial? Qué lindo. El tema del Que suena hambre, fácil, ¿no? del hambre. ¿Tiene el hambre suficiente? ¿Tenemos los argentinos el apetito necesario para una repetición de un campeonato mundial? Es todo un debate. Russo Berea, dale.
Now. Ahora, pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi. Sí, señor, acá estamos para contarles que se va a mover poquito el termómetro hasta mañana. Recordamos la mínima mañana en torno a los 10 u 11 grados, la máxima 16. Y lo que tampoco se va a mover demasiado es la visibilidad. Está reducida en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Hay sectores que está entre 100 y 200 metros, por ejemplo, la zona de Azul o La Barría. Y esto va a persistir mañana también. Último día de este fenómeno de reducción de visibilidad por niebla y neblina. Después tiende a mejorar la cosa lentamente y sobre todo hacia el fin de semana. Sin precipitaciones, por lo menos, hasta la semana que viene. Ezequiel Marcusi, muchas gracias. Hasta mañana. 97.9. Now. Mirá qué cortinas tenemos en Now. Escucha, ¿qué Está muy decís? bien. Y esto me lo imagino de esta manera. 6 de la tarde. La playa ya fue. Alguna bebida de color rojo. Sí, Unas papas bien hechas. sí, señor. No me vengan con papas rotas, con aquello, con lo otro, unas papas bien hechas. ¿A vos cómo te gustan? ¿Acanaladas? Para ser un poquito ¿Con más cheddar? sofisticado. Cheddar. No, ves, ya la cagamos. Esa cosa, A mí no me gusta. Esa el cosa cheddar. naranja. Para mí no. el cheddar mata todo, además. No. Todo- Con pimienta, todo lo que vos con multiplicás pimienta por más que cheddar con te da sal. cheddar. Con pimienta más que con sal. ¿Por qué? Porque así bebemos un poco más. Es cierto. Tranquilo, mirando cómo se va yendo el sol y esperando la fosforescencia de la luna en el mar. Ay, tenés. ¿Querías poesía? Tienes poesía. Antes de que avances con lo de la selección que quedó pendiente del bloque anterior, quería hacer, si me permitías hacer una pregunta un poco más abarcativa del fútbol en general. Es un momento que desde diferentes sectores de la comunicación incluso, y muy respetables, se está cuestionando el fútbol en general, ¿no? Por el negocio, por cosas de las que vos incluso te has referido siempre. Pero lo que te quiero preguntar concretamente en ese marco es ¿qué disfrutás del fútbol actual vos? Vos, el Ruso Berea, que sos un amante del fútbol, de verlo y de jugarlo, más allá de que hoy no pueda jugar. Digo, ¿qué disfrutás del fútbol? Lo impredecible y lo imprevisible. El discurso que ganó reinante, no solo acá, es que todo está pensado, todo está estudiado, todo está practicado. Y aparece alguien que hace lo que no imaginás. No se resalta mucho eso. Y no se marca porque caería con la grey oficial que juega el juego que hay que jugar, que es el de la sangre. A veces me invitan a dar charlas o a veces me contratan. La última fue en una vinería en mi barrio, en Herli. Éramos 14, ponele. Y pregunté qué era el fútbol. Te puedes imaginar que desde la pertenencia hasta donde vayas, cualquier cosa podría haber pasado y estaba bien todo. Ninguno me dijo un deporte. Entonces, no vengo a vender blancura, no toco el timbre, pero me parece importante. Cuando vos tenés rota la deportividad, y en este lugar del mundo hicimos mucho para romper la deportividad, tenés todo lo que hoy conlleva enfrentarse a un espectáculo como el del fútbol. Si es a favor, silbo, me hago el tonto, y si es en contra, grito, puteo, y me agarro del mejor de los lugares, que es el del pibe golpeado. No podemos salir campeones mientras sea esto, no podemos salir campeones mientras nos pongan a referí. A todo eso sumale redes, streaming, provocadores y los señores del negocio contratados para difundirlo. Calcula que nosotros vendíamos tour a las 12. Y hubo un programa que resaltaba preguntarle a un padre si tu hijo salía de otro equipo, ¿qué hacías? Y el padre decía, lo ahogo en una palangana. Y eso se repetía 1000 veces más. ¿Es el aguante? Sí, 1000 veces más que el túnel de Riquelme a Yepes, por darte uno. Un noruego no venía a ver a Tevez con la de Boca, venía a verlo a Odiseo. Pero es mucho peor todavía. En Berlín, en realidad no era Berlín. Sí, en Berlín, que perdimos con Alemania, estábamos con el Turu Flores charlando afuera del estadio y un padre viene con 3 nenes desesperado, el Turu Flores, y le cuenta a los nenes, cuando habla un padre habla a Dios. Los nenes lo miraban así al padre y al Turu Flores, el Turu Flores con la camiseta argentina
increíble. Encima el turfolo es un pan de Dios, ¿viste? Y el tipo le decía, ¿sabes? Con el pelo largo como un indio los gambeteaba, hacía unos goles en el Vélez de Bianchi, en esto, aquello, pa. Foto. No había todavía tantos celulares y no estaban con tantas fotos, sino todavía era maquinita. Salió el mismo tipo corriendo a abrazarse con Tula y a decirle a los hijos, andás a ver qué le habrá dicho de Tula. Tula, el famoso, el bombo de Tula, etcétera. Sí, sindicalismo, barra, central, dejemos a central para que no se ofendan los canallas. En esos lugares nosotros hemos roto muchas cosas que tenían que ver con ese privilegio. Entonces vos me preguntás el fútbol. Claro que es un negocio atroz. Como atroz de negocio, hemos perdido la posibilidad de entender que hay que hacer primero crecer todo lo que hace al espectáculo para que siga siendo un negocio mayor. Seguimos sin aprender. O sea, y no perder de vista la competitividad. ¿Por qué? Porque en la competencia está la deportividad. Y la deportividad es la que nos acerca al deporte y es la que nos va a hacer creíble el asunto. O sea, nosotros vamos a la cancha pensando que nos van a cagar. ¿Cómo voy a ir a una cancha de esa manera? Nosotros salimos a la cancha, los jugadores mismos, por eso ves las actitudes que ves, las cosas que se hablan, las cosas que se dicen. Bueno, Coudet no fue a recibir una medalla. No puede haber un acto así. No nos puede pasar. No solo por campeones del mundo, por los 3, sino por un montón de otras razones, porque tendríamos que haber aprendido. Pero no, al contrario, exacerbamos aún más. Y nos queda mucho más cómodo el barrabravismo. Lo tenemos en la política, lo tenemos en el sindicalismo, lo tenemos en la policía. Hemos visto actuaciones asquerosas de tipos de las fuerzas que supuestamente están preparados, porque si hay algo que también nos hacen es 3.000 nuevos agentes que estuvieron 3 años cursando el curso acá, todo, y ese tipo ahoga y mata a un pibe con una pierna acá arriba. Entonces, ¿qué carajo pasó? Pasa afuera también, sí, pero a mí me interesa qué es lo que pasa acá y que pase lo menos posible. Entonces el fútbol después exacerba lo otro, ¿no? Lo mejor y lo peor de nosotros. Y en lo peor somos bravos. Somos bravos. Messi, sacame campeón. ¿Vos quién carajo sos, flaco, para ser campeón? Entonces en eso me parece también interesante plantearnos, preguntarnos, porque como juego sigue siendo hermoso. Hermoso, ¿eh? Aún con lo feo que pueda hacer nuestra liga en pos de a qué se juega. Acá se juega más a no jugar que a jugar. Hay algún que otro equipo que intenta más jugar que no jugar. Russo, dijiste una cosa. Messi, sacame campeón. Si vos tenías que sintetizar la demanda de gran parte de los argentinos del Mundial anterior, sí, era Messi, sacame campeón. ¿Cuál es la frase que para vos representa la demanda, mucha o poca, sobre esta selección en este turno? Hay una gran ilusión y una gran esperanza, porque se sigue pensando de que es una selección competitiva. Y la selección ha mostrado que sigue siendo competitiva. No solo ganó la eliminatoria, goleó a Brasil, terminó perdiendo en la Boca, en lo que supuestamente para estos, o para todos nosotros que somos genios atrás de un micrófono, era una paliza táctica, pero después la paliza táctica en el Uruguay fue al revés, porque le terminamos ganando 1-0. Le terminamos ganando, o sea, yo también formé parte de eso. Me parece que en ese abismal asunto de todo lo que recibimos, la gente sigue creyendo de que hay potencial. Creo que hay 3 cosas que para mí son claves para ilusionar en pos de la esperanza. La primera es que hay un cuerpo técnico que mostró que si tenía que cambiar, cambia. Y sobre todo en un marco de humildad, de bajo perfil, de un tono que no conocíamos. Acá el ganador temea. Acá el ganador se instala en los lugares y te habla todo el tiempo de yo gané. Este cuerpo técnico tiene un perfil increíble. Es el mismo cuerpo técnico que después de la derrota con Arabia Saudita, en la frustración más grande de nosotros, porque creíamos que llegábamos a Qatar y nos comíamos los chicos crudos, dijo, mañana sale el sol. Lo mataban. ¿Y quién sé? ¿No? Ni hablemos de los lobbies para echarlo o los lobbies para instalar a otro. Ya está, son campeones. Segundo, en el recambio, nosotros no vemos mucho el fútbol de los Nico Paz, por dar uno. Pero el Como juega Champions League. Sí. ¿Y quién juega en el Como? Nico Paz. En ese punto me parece interesante, o sea, está acá, es competitivo. Jai,
¿no? El de Palmeiras, el de San Lorenzo. Oliendo un poquito, sí. El otro que es capitán. Capaldo, en el exacto, Hamburgo. Sí. En el Hamburgo. Ujú. Se animan a meter. Después hay cosas que hay que entender. Otamendi es su último mundial, pero ya tiene casi 40. Sí. Lisandro, que es un perro de presa y que puede comerse a Haaland en un partido, hablo de Martínez. Lisandro, claro. Manchester United viene de una lesión, de una de las tantas lesiones de un montón de cosas en sur. Ahora, de esos tipos dámelos a mí todo el tiempo. Con los marcadores de punta tenemos lío. Cuando digo tenemos lío es porque no solo haya un rendimiento más o menos parejo o desparejo, hay cuestiones físicas que pueden ayudar, como el paso del tiempo. Y te vas a enfrentar a selecciones. O sea, Francia ha dejado 3, 4 jugadores que en cualquier lugar del mundo son titulares. Camavinga. Ni los puso en los 26. Ni los puso en los 20. A eso sumale la cuestión física, verlos. Y a eso sumale la competitividad en pos de dónde compiten, en el más alto nivel siempre. Ahora, a eso agregale algo, una nota de Barsky con el profe de la selección, y el profe dijo, oye, pero después hay que competir con nosotros. Y nosotros sacamos eso. En eso está la esperanza. Messi. En eso, en el juego. ¿Y Messi? Entender que tiene 40 años y entender que, digo, si lo saben poner como si yo supiese dónde ponerlo, ¿no? Si saben manejar el entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, y el pase de la mitad de la cancha sale más rápido de lo que normalmente está saliendo en esta última etapa, va a seguir solucionando cosas, no en la medida de antes. Porque mirá que nos comimos 3 mundiales, en donde las cosas que hizo para que pudiéramos salir campeón, y lo de afuera la pateaban afuera, se metían en Orsay, pero era Messi, sácame campeón. Porque aparte le tocó venir después de Diego. No es joda eso, no es joda. Nunca lo entendimos. Porque también ahí nos tocaba la cola. Iba a venir uno mejor que Diego. ¿Y este quién es? Pibe, primero ganá todo lo que ganó el Diego, y después encima connotate conmigo. O sea, acércate a mí. Y cuando digo acércate a mí es, ¿vos tuviste el barro de Fiorito? Nah, y si perdés, la tengo fácil. Lo criaron en Barcelona. Entonces todo eso somos nosotros. En ese quilombo, esta selección, no solo salió campeona del mundo, ganó 2 Copa América, tiene un perfil bajísimo. Nos enojamos con Rodrigo. Sí. Chicos, paren un poco. Disfrútenla. No todo el tiempo aparece esto que apareció y se nos da otra vez. Otra vez. O sea, después de Maradona tuvimos a Messi. Pero antes hubo un Di Stéfano. Y estuvo Grillo, y estuvo Sívori. Y puedo nombrar un montón más sin dejar de lado todos aquellos que pisaron nuestra tierra y que más allá de eso enaltecieron la posición del 10. Alonso, Bocchini, y puedo seguir nombrando. No tenemos ese disfrute, porque ahí viene otra de las cosas más perversas. Se vendió que la selección era o ganás o no existís. Y la selección Bueno, es... por eso fue Bilardo. No solo Bueno, él. pará. No solo La él. frase es, ¿quién llegó a América? Colón. ¿Quién fue el segundo que llegó a América? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, esa es la famosa frase de Bilardo. ¿Quién recuerda el segundo? Bueno, antes había otro campeonato del mundo. Y sin embargo, por ejemplo, los especiales y todo lo demás no se lo recuerda tanto. ¿Por qué será? Porque Argentina no salió campeón del mundo por primera vez en el 86. Porque no hubo un jugador determinante solo como Diego, que fue determinante en toda su historia. Tuvo un Kempes. Tuvo un Kempes, totalmente. Russo. Pisá Valencia y preguntá por Kempes. Viene... Tremendo. La paella viene después. Impresionante. Russo, a presentar lo que trajiste de música. ¿Qué No, trajiste? yo siempre me quiero ir con un temita. Dale. Yo digo así. Pero pará, porque hiciste también un set de vinilo en 1+1 Radio. Eso es algo... Esto véanlo en YouTube, está buenísimo, Me contalo. invitaron, bueno, donde hacen estas camperas suelen hacer desayunos tardíos, para gente que después de los after sigue de largo y se queda y aparecen en este lugar donde se hacen las camperas y hacen... Ahí conocí a un tal Félix Bunge, me había invitado ya hace mucho tiempo a hacer esto. Bueno, vas con tus vinilos, ellos tienen sus bandejas, su mezcladora, tienen muy bien preparado el set en un lugar cerca de la cancha de Huracán, en un lugar que es un ámbito de arte porque está abierto a lo largo del día donde hay obras de arte, esculturas y todo lo demás. Y después te arman esto para que vos vayas y pongas música. ¿Y cuánto tiempo pusiste? ¿Y qué 1 hora pusiste? 6 minutos. Desde Franz Zappa hasta Jethro Tull, pasando por Plasmatics, yendo por Peter Green, caminando y acariciando
la hermosa manera en la cual Judas Priest enarbola el heavy metal y después también pudiendo disfrutar a Motorhead, que es la banda de mi vida. ¿Dónde la banda de tu vida, Motorhead? ¿Cómo lo busco en YouTube? 1+1 Radio, Vinyl Set, Russo Berea. Perdón, ¿y a qué hora es el desayuno del after? Ahora ya no hay más desayunos, son asado con cuero a partir de las 6 de la tarde. Vos buscás Die Ruheit, ahora les agarró hambre, estamos todos más viejos. Escucha, la que trajiste de música. Esto es Vamos a escuchar un poco. John Spencer Blues Explosion. En ¿Qué vivo, es? Repetilo. John Spencer Blues Explosion es un trío de Nueva York. Fanáticos de R.L. Burnside, un negro que ha vivido con las piernas o las patas metidas en el agua y en el barro, ahí en el Mississippi. Ellos hacen blues, son blancos. La particularidad que tiene este video, después lo buscan el set acústico. ¿Por qué? Porque el baterista no tiene una batería, tiene una caja de cartón de un televisor de aquellas épocas y toca con 2 raquetas de squash y hacen esto. A ver. Verlos en Niceto era como que te calentaran el piso con una hornalla. 3 tipos. Tremendo. Gran banda. Ahora tocan de vez en cuando, sacan un disco de vez en cuando. Ya es otra cosa, pero tuve la suerte de poder verlos en vivo. Arrancaron en Cemento hace mucho tiempo, en épocas de heavy rock and pop. Última pelota para el Russo Berea. Gran invitado, podríamos charlar horas. La última pelota ¿es un mito, es una realidad que hay un momento de la vida en donde se te cierra la oreja? Esta idea de, ya escuché todo, nada me va a sorprender. Y todo lo que te ponen es una repetición, una fotocopia o segunda fotocopia de algo en donde vos tirás un nombre y decís, pero esto yo ya lo escuché. ¿Cómo estás vos con apertura, cierre auditivo a lo nuevo? Depende para qué y a qué llamás lo nuevo. Si yo hubiera tomado esa aptitud o actitud que vos decís, me hubiera perdido a Winona Ryder. Y vivo encantado con los discos de Winona ahora. Suelo ir a verlos muy seguido. He tenido el honor de que ahora ellos hayan puesto en Instagram en la presentación de 0% su último disco, algo que yo escribí, que está abajo de los créditos, @territorio ruso, y ahí lo van a encontrar. No en mi Instagram, sino a los chicos. ¿Cuál es tu Instagram? @territorio ruso. ¿Y Milo, quién salió? ¿Quién ganó el oro del Gardel? Milo J. Estoy un poco más lejos de todo eso. Hoy no hay que hablar mucho de fundamentalismo porque rápidamente te meten en el estrecho de Hormuz y tenés un quilombo si pasa o no pasa el petróleo, si sos o no sos, si apoyás a uno u otro, si estás con una daga o estás con un fusil, o si sos un ponebombas o esto. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber caminar este asunto. Desgraciadamente seguimos sin escucharnos primero y sin tratar de entendernos. Pero hay algunas cosas que como novedad fueron realmente disruptivas, pero terminan fusionándose con algo que marcó la vida de millones de personas y que creó un movimiento por actitud y compromiso. Woz no sería lo mismo si no tiene rock. El rock no cura, calma el dolor. Yo creo que es una frase lo suficientemente importante como para usarla de cierre. Russo Berea, gracias por haber estado acá. Sos re amable conmigo. Usted merece más. Now. La batería es William, mi batería es William. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indica